página 43. Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, por Robert de Jare, 1993. Capítulo 2. Retrato robot. 2.3. Identificar a los auténticos psicópatas. Un problema de la investigación en las prisiones es que los reclusos generalmente sospechan de los extraños, no se fían de ellos, especialmente de los universitarios. En mi primera investigación me ayudó un recluso que estaba en lo alto de la jerarquía de la cárcel, quien decidió que mi investigación no tendría consecuencias negativas para los participantes y que incluso podría ser de utilidad para entender la conducta criminal. Este recluso, un ladrón de bancos profesional, se convirtió en mi portavoz, me apoyó delante de los demás y transmitió el mensaje de que él mismo era un participante voluntario. El resultado fue que tuve una gran cantidad de voluntarios, tantos que esto generó su propio problema: ¿cómo iba a distinguir a los psicópatas auténticos de los que fingían serlo? En la década de 1960, los psicólogos y los psiquiatras no se ponían de acuerdo en cuanto a lo que distinguía a un psicópata. El problema de la clasificación era un escollo importante. Estábamos intentando clasificar seres humanos, no manzanas o naranjas, y las características distintivas que nos preocupaban eran fenómenos psicológicos, bien escondidos a los ojos de la ciencia. En Florida, una mujer le compró un coche nuevo. En California, otra le compró una caravana. ¿Quién sabe quién le compró algo más? Como describía el artículo del periódico, las proezas de Leslie Gall están resumidas en su nombre. Gall lo dice todo. El dulce estafador, como una de sus víctimas le llamaba, iba de viuda en viuda, sacándoles todo lo que necesitaba y más. Ellas le abrían su corazón y sus talonarios. Con nervios de acero, encanto y una maleta llena de carnets de identidad falsos, sustrajo con alevosía miles de dólares a mujeres mayores que conocía en bailes y clubes sociales. Al investigar su pasado, la policía californiana encontró una larguísima carrera delictiva que abarcaba el fraude, la falsificación y el robo. Cuando Gall advirtió que la policía le seguía los pasos, le dijo a su abogado que escribiese una carta a las autoridades de Florida diciendo que se entregaría si le garantizaban que sería puesto entre rejas en una cárcel canadiense. Cuando la historia se hizo pública, escribió el reportero Dale Brazow, los teléfonos de la policía de California no pararon de sonar con constantes llamadas de gente que afirmaba que Gall había timado a su madre o a su tía. Tiene ese tipo de cara que nos suena a todos, punto. ¿Quién sabe cuántas víctimas más saldrán a la luz? En estos momentos, Gall cumple una condena de 10 años en una cárcel de Florida y se las da de humanitario. Es verdad que les quité dinero, pero lo que yo les daba lo valía, decía. Satisfacía una necesidad. Les di afecto, atenciones, compañerismo y, en algunos casos, amor. Punto. Hubo ocasiones en las que ni siquiera salíamos de la cama, basado en artículos de Dale Brazow, Toronto Star, 19 de mayo de 1990 y 20 de abril de 1992. En ocasiones he usado pruebas psicológicas estándares para identificar a reclusos psicopáticos, pero la mayoría de estas dependen de lo que ellos mismos quieran confesar. Por ejemplo, miento, 1, fácilmente, 2, con alguna dificultad, 3, nunca. La población de reclusos con la que trabajaba estaba acostumbrada a tratar con psiquiatras y psicólogos y sabían lo que intentábamos obtener con las pruebas y las entrevistas. Generalmente, no veían razón alguna para revelar nada al personal de la prisión salvo que con ello pudieran obtener algo, ventajas frente al comité de la concesión de la libertad condicional, cambios en los trabajos carcelarios, una posible admisión a un programa de su interés, etc. Además, los psicópatas son auténticos expertos en distorsionar la verdad en su beneficio. Uno de sus fuertes es causar la impresión que desean. Como resultado de ello, los informes de la prisión solían reflejar unas personalidades que no concordaban para nada con lo que todo el mundo sabía allí de los reclusos en cuestión.
Recuerdo un informe en el que el psicólogo había utilizado una batería de pruebas para concluir que un asesino implacable era en realidad un sujeto amoroso y sensible que necesitaba el equivalente psicológico a un afectuoso abrazo. El uso poco crítico de las pruebas de personalidad provocó, y todavía lo hace, que la bibliografía existente sobre la psicopatía tenga en la actualidad muy poco que ver con la realidad. Un recluso nos proporcionó una prueba de por qué no hay que fiarse nunca de las pruebas psicológicas. Durante el curso de una entrevista con él en uno de mis proyectos de investigación, salió este tema. Me contó que las conocía, especialmente el autoinventario más usado por los psicólogos de prisiones, el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota, OMPI. Resultó que el sujeto tenía en su celda un conjunto de libretos, hojas de respuesta, plantillas de corrección y manuales de entrevistas del MPI. Con este material había establecido una especie de servicio de consultoría para los otros reclusos, a cambio de una remuneración, por supuesto. Determinaba qué tipo de perfil necesitaba cada cliente, dadas las circunstancias y objetivos, y después le entrenaba para que respondiese lo correcto. ¿Recién llegado a la prisión? Lo que necesitas es mostrar que estás un poco desequilibrado, quizá depresivo y ansioso, pero no tan desequilibrado que no puedas ser tratado. Cuando te quede poco para la fecha de la libertad condicional, ven a verme de nuevo y lo arreglaremos para que muestres una mejora significativa. Incluso sin esa ayuda profesional, muchos criminales son capaces de falsificar los resultados de las pruebas psicológicas sin demasiada dificultad. Recientemente, un recluso en uno de mis proyectos de investigación tenía un expediente institucional con 3 perfiles de MPI completamente diferentes. El primero, obtenido hace un año, sugería que el hombre era psicótico, el segundo que era perfectamente normal y el tercero que estaba ligeramente desequilibrado. Durante nuestra entrevista me dijo que pensaba que los psicólogos y psiquiatras son cabezas huecas que se creen todo lo que se les cuenta. Me confesó que la primera vez que falsificó una prueba consiguió un traslado a la unidad psiquiátrica de la cárcel, donde pensó que las cosas iban a ser más fáciles. Al constatar que la unidad no era de su agrado, demasiados talegueros mariquitas, consiguió que le pasasen otro MPI, esta vez con un resultado normal, y fue trasladado al bloque principal. Poco después, decidió hacerse pasar por depresivo y ansioso y produjo un nuevo MPI que reflejaba tales trastornos, por lo que le recetaron Valium, que vendía a los reclusos. La ironía aquí es que el psicólogo de la cárcel se tomó en serio cada uno de los 3 perfiles del MPI. Para él los 3 eran indicadores válidos del tipo y grado de desequilibrio del recluso. Así pues, decidí lidiar con el problema de la clasificación utilizando no solo pruebas que rellena el propio sujeto. Para conseguir más datos, reuní a un equipo de clínicos con experiencia en el trabajo de Cleckley. Su tarea consistiría en identificar a los psicópatas auténticos de entre los voluntarios mediante largas y detalladas entrevistas y el estudio cuidadoso de sus expedientes. A esos evaluadores les proporcioné la lista de características de la psicopatía de Cleckley para que la usasen como guía. Felizmente, comprobamos que hubo un gran acuerdo entre los clínicos, y los pocos desacuerdos que surgieron fueron resueltos con un pequeño debate. De todas formas, los otros investigadores y clínicos no podían saber exactamente cómo hacíamos nuestros diagnósticos. Así que mis estudiantes y yo pasamos más de 10 años mejorando y refinando nuestros procedimientos para detectar psicópatas fuera de la población carcelaria. El resultado fue una herramienta de diagnóstico bastante fiable que cualquier clínico o investigador podía usar y que proporcionaba un perfil de un trastorno de la personalidad llamado psicopatía. A ese instrumento le pusimos el nombre de Psychopathy Checklist. Por primera vez, aparecía un medio de medir y diagnosticar la psicopatía generalmente aceptado y de carácter científico. El Psychopathy Checklist se usa ahora en todo el mundo para ayudar a los clínicos a distinguir, con una eficacia razonable, los auténticos psicópatas de las personas que simplemente se saltan las normas.
Página 47.